Bendiciones, iglesia. ¿Cómo están? ¿Están listos? Jesús, ¿me puedes ayudar? Va, perfecto. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a ir directo a la palabra de Dios? En Génesis 25 y lo vamos a leer en la NTV. Estamos viendo acerca de construyendo familias fuertes, ¿ok? Y entonces el propósito de esta serie es que usted se convierta en una familia fuerte. No nada más es el recibir conocimiento, sino que usted pueda aplicar ese conocimiento. Yo espero que haya matrimonios que ya hayan hecho mejoras, que hayan padres que ya hayan hecho mejoras, que haya hijos que también hayan mejorado, amén, amén, Gaby. Entonces, el propósito es que podamos ser familias fuertes, porque las familias fuertes finalmente van a reflejar y modelar el reino de Dios. Y en la mañana nos predicaba nuestra pastora que estamos para ser embajadores, mostrar el reino de Dios, pero para eso es necesario ser familias fuertes. Y algo de lo que Dios ponía en mi corazón era este día poder, yo tengo muy claro que dentro de mi propósito y a lo que Dios me ha llamado es a poder mostrar esta sanidad hacia otros. Y entonces Dios, la palabra que ponía en mi corazón era esta parte de sanidad. Entonces espero predicar corto, porque sí me gustaría tomarme un tiempo para poder ministrarle, pero es necesario que usted también tenga este corazón abierto y dispuesto, ¿ok? Que sea sensible. Entonces vamos a leer la palabra, Génesis 25, del 24 al 26, y nos vamos a saltar al 28. Dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Y el versículo 28 dice, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y de ahí vamos a saltarnos hasta Génesis 37 y vamos a leer el versículo 3 y 4 igual en la NTV. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo, tú te estás moviendo entre nosotros. Que nosotros tengamos un corazón sensible y dispuesto también para recibir de ti, Señor, este regalo de la sanidad, para poder restaurar, Señor, para poder edificar y construir familias fuertes. Que toda apatía, toda dureza, en el nombre de Jesús caiga. Y seamos, Señor, nuestro espíritu atento, dispuesto, no solo a recibir, sino poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y puede tomar su lugar. El pastor me pidió que hablara sobre específicamente padres e hijos. Y no va a ser, porque ya de volada cuando decimos eso, los hijos ya dicen, ay, me van a predicar otra vez sobre honrar a mi papá. Y no, esta prédica va a ser diferente. El punto es que las relaciones tienen que ser relaciones sanas. Y yo estaba estudiando y estaba viendo qué historia podía tomar en cuenta. Y ayer estaba platicando con el pastor y le decía, es que tengo este punto y tengo este punto. Y yo esperaba que el pastor me diera dirección para aterrizar. Y me dijo, pues que Dios te dé sabiduría. Y entonces era de estar orar y finalmente Dios traía esta revelación a mi vida que quiero compartirles hoy. Vamos a trabajar sobre la historia de Jacob. En los primeros versículos vemos cómo es el nacimiento de Jacob y vemos cómo él quería usurpar el lugar de su hermano Esaú porque quería ser el primero. Y vemos que más adelante que entonces Isaac y Rebeca dice que Isaac tenía su hijo preferido. ¿Quién era? Esaú. Y Rebeca tenía también su hijo preferido. ¿Quién era? Jacob.
Y vemos que años después Jacob ya es papá y entonces él también tiene un hijo preferido que es José, ¿ok? Entonces es muy loco ver cómo hay este patrón tan claro. O sea, no necesitas así como que profundizar tanto para darte cuenta que está cometiendo exactamente el mismo patrón generacional sobre un favoritismo. Y es sorprendente ver cómo hay estos patrones generacionales. Muchas veces nos intentamos justificar y decir, es que es una maldición generacional. Pero cuando tú llegas a Cristo, toda maldición generacional es anulada. Incluso la Biblia dice que las bendiciones generacionales alcanzan hasta por 1000 generaciones. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, no hay lugar para maldiciones generacionales. Pero ¿qué pasa? Que cometemos decisiones generacionales, hábitos generacionales, patrones generacionales. Entonces, este es el caso de un patrón generacional en el que Jacob está cometiendo el mismo patrón que sus papás sobre un favoritismo. Y no es la primera vez que aparece un patrón generacional. También lo hizo Isaac. Isaac comete el mismo error que cometió su padre Abraham en Egipto. Exactamente igualito. Y es como, ¿en serio no te das cuenta que estás repitiendo la historia? Y muchas veces es así con las personas en la iglesia. Basta que le preguntes a tu pastor, pastor, ¿cómo ve mi familia? Y a veces es tan obvio que tus hijos están repitiendo el mismo patrón. No, pastor, es que es diferente con él. No, es el mismo patrón. Pero tú eres el único en no querer darte cuenta. Y hay estas decisiones generacionales. Entonces Jacob repite el mismo patrón que sus padres al mostrar un favoritismo. Y entonces muchos de estos patrones generacionales se van repitiendo a causa de una herida no sanada. Cuando hay estos patrones generacionales es porque una herida no se sanó. Y es importante entender que para tener hijos sanos necesitamos tener padres sanos. Necesitamos tener padres sanos, porque si no vas a estar predestinado a provocar la misma herida en tus hijos. Y es que ocurre el patrón generacional. Entonces necesitamos tener padres sanos e hijos sanos, ¿ok? Si tú estás apuntando, apunta esto. El labor de un padre no es criar un hijo, es criar un padre. El labor tuyo como papá no es criar un hijo, es criar un padre, una madre. El labor tuyo es poder criar otro padre sano para las futuras generaciones, otra madre sana para las futuras generaciones, espiritual. Que tú puedas formar otra generación totalmente sana, que modele el reino. Y entonces muchas veces podemos juzgar a Jacob. ¿Cuántos aquí hemos juzgado a Jacob y hemos dicho, ese Jacob de plano, o sea, se está pasando, o sea, es bien malo, se está pasando de lanza con su hermano, con sus papás, o sea, es bien tramposo? Y entonces tú puedes ponerte a juzgar la historia de Jacob. Pero hoy vamos a entender un poco a Jacob. Hoy vamos a tratar de entender por qué estas acciones las cometió. Porque todas estas acciones que comete Jacob es a causa de una herida no sanada. Y tú puedes decir, ay, pues es que era el favorito de su mamá, ¿qué herida puede tener? Sí, era el escogido de su mamá, pero no era el escogido de su padre. Y al no ser el escogido de su padre, eso provoca una herida. Una herida que entonces busca tener la bendición de su papá, busca tener la aprobación de su papá, porque él nunca fue escogido por su padre. Por su madre sí, pero por su papá no. Y entonces vemos cómo esta acción de robar la primogenitura, más allá de este orgullo, más allá de esta ambición, es una reacción de una herida que no se sanó. Y entonces esta herida provoca rivalidad contra su hermano, provoca una fuerte rivalidad contra su hermano,
una competencia e incluso una necesidad de robar lo que él tiene. Pero el día que Jacob le toca ser padre, comete exactamente el mismo patrón. Y entonces elige un favorito, que es José. Y veíamos el versículo y decía que los hermanos no les caía mal, no, lo odiaban. Lo odiaban a tal grado de desear la muerte de su propio hermano. Por prudencia de uno se detuvieron, pero tampoco fue que le hicieran un favor, lo terminaron vendiendo, se deshicieron finalmente de él. Y para ellos estaba muerto, porque esa fue la versión que le dieron a su padre Jacob. Entonces, vemos cómo estas heridas que no son sanadas van a terminar provocando una fractura familiar. Van a provocar que las relaciones se fracturen cuando no somos capaces de sanar las heridas. Entonces, tal vez tú estás repitiendo cosas con tu familia, tal vez estás repitiendo cosas con tus hijos, pero son las heridas hablando que no han sido sanadas. Hay decisiones generacionales. Hay hijos que son borrachos porque sus papás son borrachos. Pero hay hijos que, porque sus papás son borrachos, decidieron no ser borrachos. Hay decisiones generacionales. Porque a veces la mayor lección es el qué no hacer. Tú puedes tener y decir, ¿sabes qué? Crecí en un ambiente donde tengo un muy mal ejemplo de mis papás y no sé cómo ser un buen padre. Pero te digo que sé cómo no ser un buen padre. O sea, tengo el ejemplo de un mal padre. Tengo muy claro lo que no tengo que hacer. Pues sobre eso, no repitas, no hagas la misma decisión. Decida hacer algo diferente y cambiar el rumbo de la historia. Entonces, tal vez no tuviste el mejor ejemplo, tal vez te faltó cariño, tal vez te faltó que tus papás te dijeran más te amo. Tal vez te faltó un papá, una mamá. A veces la generación más adulta creció en un ambiente donde los papás por necesidad tenían que trabajar y entonces hubo esta ausencia. No significa que no tuvieran a sus padres, pero fueron padres ausentes a causa de la necesidad que había por el hogar. Y entonces tal vez tú no te has puesto a meditar que hay una herida todavía no sanada en tu corazón. Una herida de abandono, una herida de abuso sexual, una herida de violencia, un secreto que has guardado y que nadie sabe y que no te has animado a contar y a ni llevar a los pies de Cristo. Pero tienes que entender que el conocer a Cristo te permite sanar todas las heridas y no hay herida que no pueda ser sanada por Él. Tal vez no saliste de una buena familia, pero asegúrate que una buena familia salga de ti. Asegúrate de que una buena familia salga de ti. Haz ese cambio en la historia de tu familia. ¿Sabes qué? No vine de una buena familia, pero me voy a asegurar de que una buena familia salga de mí. El conocer a Cristo tiene el poder de cambiar nuestra historia y que no se vuelvan a repetir las heridas. No despreciemos, no menospreciemos el sacrificio de Jesús. Es tan poderoso que tiene la capacidad de restaurar incluso la relación más rota. Las heridas que tenemos no deben ser nuestra excusa para repetirlas si conocemos a Cristo. Las heridas que tenemos no deben de ser nuestra excusa para repetirlas si conocemos a Cristo. Porque muchas veces nos hemos topado con esto, que la gente dice, es que, o sea, yo hago esto, pero porque tuve un papá que fue así, porque tuve una mamá, porque usted no sabe, pastor, lo que yo viví. Bueno, pues conoces a Cristo. Debes de conocer también la transformación que Cristo hace en nuestros corazones de sanar. Pero prefieres seguir utilizando la herida de tu excusa, porque mientras la tengas tienes algo para justificarte. Y entonces no quieres sanar. No es que Cristo no haga la obra, es que tú no quieres sanar. Es que tú quieres cargar con esa herida, porque esa herida te permite ver como víctima frente a los demás. Esa herida te permite justificar tus malas decisiones. Pero entonces, si conocemos a Cristo, Cristo tiene el poder de cambiar nuestra historia. Y vamos a ver este día cómo es el proceso de Jacob
y en qué momento se logran romper estos patrones. En Génesis 25 leíamos el versículo 26 y decía que le ponen Jacob porque era el que sostenía el talón. El talón naturalmente es la parte, a pesar de que son los pies, el talón en sí es esta parte que mantiene el soporte, la fuerza, la estabilidad de todo el peso de tu cuerpo. Es la última parte del cuerpo, es la parte que nadie ve, es la parte incluso a la que no le ponemos atención. Le ponemos tal vez más atención a nuestras uñas, a nuestros dedos, pero el talón, ¿quién lo pela, verdad? Es esa parte que está como escondida, pero también representa la parte vulnerable. Incluso conocemos la historia del talón de Aquiles, ¿ok? Y sabes, leyendo decía que si alguien sufría una herida en el talón y se negaba a tratar esa herida, lo que iba a pasar es que al caminar con esta herida en el talón, iba a afectar los huesos de sus rodillas, de su cadera, de su columna, hasta que finalmente fuera imposible caminar. Y la única solución iba a ser entonces amputación de abajo de la rodilla. Cuando una persona incluso decía que si tú tienes una herida en el talón y decides no tratarla porque dices, ay, es algo leve, es algo que no pasa nada, o sea, soporto el dolor, no es para tanto, y entonces decides no tratar esa herida en el talón, dicen que entonces las personas modifican su forma de caminar. Y esto es lo que pasa con nosotros, que cuando tenemos estas heridas que nadie ve, que nadie conoce, pero no queremos sanarlas, vas a terminar modificando tu forma de caminar. Y entonces vemos un Jacob que ha cargado una herida, que cree que nadie ve, que Jacob cree que la ha ocultado bien. ¿Sabes qué? Hay esta herida de falta de amor de mi padre, esta herida de abandono, esta herida de favoritismo, esta herida de rivalidad, pero la escondo detrás de esta máscara. Pues es que así soy mentiroso, soy tramposo, este es el que yo soy. Y entonces va escondiendo su herida a través de los años. Es decir, que Jacob terminó modificando su forma de caminar. Y entonces él modifica la forma de caminar y dice, ¿sabes qué? O sea, bien mi soporte pudiera ser Cristo, bien mi soporte pudiera ser Dios, pero he conseguido las cosas en base a mis fuerzas. En base a mis fuerzas conseguí la primogenitura. En base a mis fuerzas conseguí a mis 2 esposas. Trabajé 7 años por una y 7 años por la otra. Todo lo que tengo lo he conseguido en base a lo que tengo, a mis fuerzas, a mi capacidad. Y entonces él va cargando con esta herida en el talón que cree que nadie ve, pero modificó su forma de caminar. Y entonces llegamos al capítulo 32, donde tiene que asumir las consecuencias de una ruptura familiar provocada por una herida. Vamos a Génesis 32, del 6 al 7. El subtítulo de Génesis 32 dice: Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Para este punto ya le robó la primogenitura, ya se enemistaron, se odiaban. Jacob huye, es que consigue sus esposas, se hace de sus riquezas, pasa todo lo demás. Y entonces llega el momento de asumir las consecuencias de una ruptura familiar causada por una herida. Llega el momento en el que Jacob se tiene que enfrentar a las consecuencias. Y dice el versículo 6 y 7: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¿Y cuántos hombres? Y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. O sea, no tenemos solamente un Jacob herido, no solamente tenemos un Jacob que va a vivir las consecuencias. Súmale que entra en una ansiedad increíble. O sea, estos síntomas es un ataque de ansiedad para Jacob. O sea, imagínate todo lo malo que le hizo Jacob a Esaú. Y han pasado tantos años.
Y entonces lo primero que le dicen es, sí viene tu hermano, pero viene con 400 hombres. Y entonces Jacob dice que se angustia y tiene gran temor, porque sabía lo que había hecho, sabía la ruptura que había y sabía que él había herido también el corazón de Saúl. Y entonces vamos a ver cómo es este proceso de sanidad para Jacob. El 24 al 31 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué dice? Tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, ¿y qué dice? Y cojeaba de su cadera. Esta es la parte en la que Jacob, decíamos, tiene una herida. Tiene una herida en la que él piensa que ha ocultado bien. Tiene esta herida en lo que él se ha apoyado tantos años. Me ha apoyado en mi capacidad, en mis fuerzas. Y entonces está luchando con el varón y dice que basta que le toque. O sea, le tocó y descoyuntó el muslo. Y entonces dice que en ese momento él solamente lo único que pudo fue aferrarse, decirle: no te dejaré si no me bendices. Pero esta parte es interesante entender el punto de que es Dios descoyuntando lo que lo sostenía. Es Dios dejándole sin la capacidad de sus fuerzas. Eso había sido lo que lo sostuvo tanto tiempo. Y entonces dice que toca su muslo y se queda sin fuerzas, sin un arma para poder seguir combatiendo. Y entonces lo único que le queda es aferrarse y depender de Dios. Entonces es esta parte en la que Dios va a tratar con tus heridas y te va a quitar aquello que te sostiene para que entiendas que solamente dependes de Él. Y entonces viene este proceso de sanidad en el corazón de Jacob. Porque si Jacob buscaba una restauración, necesitaba ser sano. No hay restauración sin honestidad. Y no hay transformación sin transparencia. No hay restauración sin honestidad y no hay transformación sin transparencia. Una vez que lo dejas sin su soporte, sin sus fuerzas, en lo que se había apoyado tantos años para caminar, queda al descubierto esta herida. Y entonces le pregunta: dime quién eres. Y Jacob tiene que ser honesto. Tiene que quitarse esta máscara. Porque por muchos años Jacob, en base a esta herida, fingió ser alguien. Le dice: dime quién eres. Jacob ya no puede decir: soy Esaú, porque fingí ser Esaú y tomé algo que le pertenecía a Esaú. Ya no puede decir: bueno, he fingido ser otras personas para poder obtener lo que yo quiero. No, Jacob tiene que ser honesto si realmente él quiere ser sano. Y entonces tiene que aceptar que muchas veces fingió ser alguien. Tiene que aceptar que fingió para tomar lo que él creía necesitar. Y tiene que aceptar que él fingió ser Esaú para obtener el afecto de su padre. Tiene que aceptar que lo hizo solamente para obtener cosas. Y tiene que aceptar que está a punto de reencontrarse con su hermano, con el que rompió la relación por su herida. Y le dice: yo soy Jacob. Yo soy esta persona. Yo soy el que lastimé a mi hermano. Yo soy el que me separé de mis padres a causa de todo este conflicto.
Yo soy el que ha engañado, el que ha usurpado, el que ha transeado. Este soy yo y esta es mi herida. Hice todo esto por una herida que no sané y modifiqué mi forma de caminar a causa de esta herida. Pero me dejaste sin eso, sin ese argumento, y entonces tengo que ser honesto y decirte quién soy de verdad. Y entonces llega esta sanidad y dice que le cambia el nombre. Llega esta transformación y le da una nueva identidad y se llama ahora Israel. Porque esta herida, cuando una herida no es sanada, provoca más heridas. Y entonces él no solamente tiene la herida vivida en la relación de sus padres, él tiene la herida de cargar con el peso de que toda la gente lo ve mal. Toda la gente lo ve como la persona tramposa, como la persona que le vio la cara a Esaú, como la persona que hizo lo malo. Todos lo ven así. Pero cuando llega esta transformación y este cambio de identidad, entonces ahora él puede decir, ¿sabes qué? Esta es la manera en la que Dios me ve. Y ahora los demás me van a ver así, como Dios me ve. Y entonces dice que le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Porque él tiene que entender, Jacob, que no venció por sus fuerzas, venció cuando aprendió a depender de Dios. Obtuvo la bendición cuando dependió de Dios. Pero dice el versículo 31 que terminó cojeando. Esta herida en el muslo hizo que Jacob cojeara. Pero no es una herida que lo mató, no es una herida que incluso provocó dolor permanente, no. Es la forma de Dios de decirle a Jacob, ¿sabes qué? Te voy a dejar un recordatorio, Jacob. Vas a estar cojeando por el resto de tu vida. Porque muchas veces lo que hiciste fue modificar tu forma de caminar por una herida. Pero hoy modificas tu forma de caminar por una sanidad. Él termina cojeando, pero ya no es esta manera en la que modificó su forma de caminar a causa de la herida. Modificó su forma de caminar a causa de un encuentro con Dios. Porque la transformación real no es superficial. Dice que lo descoyuntó. La transformación con Cristo no es una versión más cómoda o más flexible. La transformación con Cristo, la transformación que Cristo hace incluso en Jacob, al dejarlo cojeando, es un recordatorio de que su sanidad fue real, de que su encuentro con Dios fue real. ¿Sabes qué, Jacob? No te voy a herir ahí por encimita, no, te voy a dejar algo permanente, para que te acuerdes que tienes que depender de mí, para que recuerdes que este encuentro fue real y este proceso de sanidad fue doloroso. Porque muchas veces creemos que el sanar o el tener este proceso de sanidad con Dios va a ser así por encimita y va a ser muy cómodo para nosotros. No, el verdadero proceso de transformación es incluso doloroso, pero es Dios ajustando lo que tiene que transformar en nosotros, lo que tiene que cambiar. La herida provocó que Jacob cojeara, pero aún así podía caminar. Aún así podía proseguir a la meta. Aún así podía adorar. Dice Hebreos 11:21 en la NTV: fue por la fe de Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José. ¿Y qué dice? Y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Porque incluso esta condición física no le impedía rendirse a Dios. No le impedía incluso el inclinarse y el darle su mejor adoración a Dios. Y entonces, yo analizando esta parte, decía algo que durante toda la semana que estuvo retumbando fue como esta parte del talón. Decía, ¿por qué el talón? ¿Por qué el talón y por qué Dios lo hiere en el muslo? Y entonces, vamos a leer Génesis 3:15.
Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Este versículo es esta profecía mesiánica en la que dice cuando Él te herirá en la cabeza, es refiriéndose a Cristo venciendo sobre el diablo. Y cuando dice tú le herirás en el calcañar, la herida del talón se refiere a los sufrimientos de la cruz. ¿Qué quiere decir? Que yo me preguntaba esta parte, dije, ¿por qué si la herida la tiene Jacob en el talón y entonces ha modificado su forma de caminar? ¿Por qué tú, Dios, decides herirlo en el muslo? Y entonces recordaba esta otra parte, que si lo hubiera herido en el talón, ahora sí lo imposibilitaba para caminar. No había forma de que él caminara con una herida en el talón, pero sí había una forma de caminar con una herida en el muslo. Ahora, en este versículo dice que Cristo fue herido en el talón. Porque es esta parte de entender que tu herida, que Dios no te va a herir en el talón porque te dejaría imposibilitado para caminar. No hay forma de que tú sobrevivas a una herida del talón. Pero hubo alguien que fue herido en el talón y que su recuperación fue de 3 días. Y no hay manera humana en la que alguien se recupere en 3 días de una herida del talón. Pero dice que Cristo sí fue herido en el talón y a los 3 días resucitó y Él hirió en la cabeza al enemigo. Es esta parte de no necesito ser herido en el talón cuando alguien más fue herido en el talón. No necesito cargar con esta herida en el talón cuando alguien más cargó la herida en el talón. No necesito seguir cargando con esta manera de vivir cuando alguien ya cargó mis heridas y fue capaz de recuperarse en 3 días. Es el único que podría sobrevivir a una herida del talón y que podría seguir caminando y que podría seguir incluso caminando hacia el trono y ahora sentarse a la diestra del Padre. Pero te es más cómodo cargar con tu herida de talón. Te es más cómodo modificar tu forma de caminar. Te es más cómodo tener el pretexto para justificarte. Pero Jesús pagó el precio para que seas sano. Pero debes quererlo tú también. Y entonces vamos a ver cómo ocurre este clímax de la sanidad para Jacob. Génesis 33, 4 al 5 y 10. Ya leímos cómo es que Dios lo hiere en el muslo, modifica su forma de caminar, pero ahora para bien. Ahora con esta dependencia sanó su corazón y le dice: ¿sabes qué, Jacob? Tú ya estás sano, pero ahora te toca el siguiente paso. Tienes que restaurar una relación. Y entonces él se va a encontrar con Esaú. Y dice: entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios me dio en su misericordia. Me ha dado a mí tu siervo, contestó Jacob. Y nos saltamos al versículo 10 y dice: no, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. A mí me encanta esta escena cuando Esaú y Jacob se encuentran, porque es una escena tan hermosa en la que están restaurando una relación que estuvo tan rota por tantos años. Porque
este es el punto, que tú este día puedas restaurar las relaciones que han sido rotas. Y cuando tú tienes la disposición de restaurar una relación y de ser sana, el mismo Dios que puso ese sentir en ti de restaurar la relación es el mismo Dios que obra la sanidad en la otra persona también, para que tenga la disposición de restaurar la relación. No sabemos nada de Esaú, más que el último escenario que tenemos de Esaú en la Biblia es que odiaba a Jacob y que quería matarlo. De ahí no se sabe nada. Y entonces llega esta escena y dice que el que tuvo la iniciativa incluso fue Esaú. Dice que corrió y se echó a su cuello y lo besó, lo abrazó y que lloraron. Y no sabemos qué pasó con Esaú todos estos años, pero de algo estamos seguros, que él también sanó, porque si no, no hubiera podido hacer esto. Pero cuando Dios pone este sentimiento, este sentir en Jacob, decir, tienes que restaurar la relación, vemos un Jacob angustiado, un Jacob en ansiedad de decir, no sé cómo va a reaccionar Esaú. Pero el mismo Dios que puso ese sentir en Jacob fue el mismo Dios que trató todos esos años en el corazón de Esaú, para que entonces los dos, cuando se encuentran, tienen este momento tan hermoso y entonces pueden sanar y pueden restaurar la relación. Y entonces le dice, ¿quiénes son estos que te acompañan? Y le dice, son las mujeres, son los hijos que Dios en su misericordia ha dado. Ya no es el Jacob que dice, me los gané. Si te contara, trabajé 7 años por una y 7 años por la otra. No, dice, en su misericordia me los ha dado. Es la sanidad hablando, ya no es la herida. Es decir, ¿sabes qué? Tantos años dependí de mis fuerzas, hoy reconozco que lo que tengo es gracia de Dios. Y entonces el restaurar la relación familiar también es gracia de Dios. Jacob sabe reconocer que su familia y que la restauración es gracia y misericordia de Dios. Colosenses 2:10 y Romanos 16:20 vamos a leer. Dice Colosenses, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y Romanos nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice que Cristo es la cabeza. Y entonces digo, ok, ya entendí el proceso del talón, del muslo, entre Jacob y Esaú. Pero había otra parte que Dios me estaba hablando. Y entonces, hablando con Dios, entendí esto. Pastor Fir nos decía una vez que cuando nace un bebé, lo último en salir son sus pies. Y entonces Pastor Fir decía que los pies siempre van a representar a la siguiente generación, o a tus hijos en este caso. Y entonces dice este versículo que Cristo es la cabeza, pero dice Romanos que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque esto es lo que pasa con la siguiente generación. Siempre va a estar el enemigo tratando de tomar el talón. Pero mientras Cristo sea la cabeza, ese mismo talón es el que lo va a aplastar. Tienes que entender esto, que a pesar de que vienes a la iglesia, a pesar de que te congregas, a pesar de que buscas a Dios en tu casa, siempre va a estar el enemigo, como el Jacob, tratando de tomar el talón, tratando de tomar a la siguiente generación, tratando de frenarla, tratando de romper la relación. Pero mientras Cristo sea la cabeza de tu familia, Dios utiliza incluso esos mismos pies para aplastar a Satanás. Porque Cristo es ese Dios tan bueno que incluso la victoria que Él ya ganó, decide compartirla con su pueblo. Decide hacernos parte de su victoria. Y decir, uy, te estás metiendo con esta generación. Uy, si supieras que esta generación es la que te va a aplastar.
Si supieras que esta generación se está levantando, si supieras que esta generación está decidiendo sanar esas heridas y entonces tener la fuerza suficiente para, mira, de un pisotón te acaban. Pero mientras Cristo sea la cabeza, es que ocurre esto. Si tus hijos no han podido vencer al diablo, las tentaciones, los pecados, Cristo no es la cabeza de tu familia. Si sigues batallando con estos mismos patrones, Cristo no es la cabeza de tu familia. Y entonces debe de ser esta verdad que golpee y decir, ¿sabes qué? ¿Quién es la cabeza? Porque dice su palabra que el varón es la cabeza de la mujer, pero que Cristo es la cabeza del varón. Cuando todo se alinea a este diseño divino, este orden, y Cristo toma la autoridad de la familia, Cristo es el mismo que utiliza a los miembros de la familia, incluyendo hasta los más pequeños, los hijos, para dar esta derrota al enemigo. Muchas veces, no sé si han escuchado esta frase de los trapos sucios se lavan en casa. Cristo es esa agua que puede limpiar, que puede lavar cualquier trapo sucio, que puede restaurar cualquier cosa. Hace unos años salió una película de Disney y se hizo famosa porque había una canción que decía no se habla de Bruno. Y entonces la película trataba de que había pues esta inconveniente en una relación familiar, y entonces siempre que querían hablar de esa persona decían no se habla de Bruno, dame tono que está. Y entonces decían no se habla de Bruno, porque muchas veces las familias, incluso las cristianas, hemos caído en esto. No se habla de Bruno, no se habla de la herida, no se habla de esto que incomoda. Mejor carguémosla, mejor modifiquemos nuestra forma de caminar, mejor ajustemos el evangelio a lo que creemos, mejor ajustemos la forma en la que vivimos, pero no se habla de Bruno. Las familias sanas no son estas familias que no tienen conflictos. No, las familias sanas saben hablar de los conflictos. Y entonces, yo platicando con mi papá, no mi pastor, porque él antes de ser su pastor, él es mi papá. Entonces, yo platicando con mi papá, decíamos esta parte de en qué momento las relaciones se fracturan y en qué momento no hay esta disposición tanto del hijo como del padre de restaurar la relación. O sea, ¿por qué preferimos seguir con estas heridas? ¿O por qué preferimos seguir con este distanciamiento? Y entonces mi papá decía, quiero que prediques sobre esta parte, y sí, quiero que hables de nuestra historia. Y yo le decía, lo bueno o lo malo. Me decía, los dos. Y entonces es esta parte en la que nosotros, incluso como familia pastoral, no somos perfectos tampoco. Somos humanos también, y también hay heridas, pero hemos aprendido a sanar esas heridas. Y entonces yo te he platicado mi testimonio algunas veces de cómo es que Dios me llevó a este proceso de sanidad en una depresión, en una ansiedad. Y entonces yo, una de las cosas que entendí fue que algo que valoraba muchísimo es esta gracia de Dios de permitirme vivir en un hogar cristiano. Yo no sé si yo no hubiera sido cristiana y si alguien hubiera llegado a compartirme el evangelio, si hubiera tenido la disposición para aceptarlo, no lo sé. Pero para mí es tanta gracia el saber que crecí con el evangelio. Y entonces, cuando yo llegué a terapia, no me acuerdo, el proceso duró 1 año, pero la primer cita no se me va a olvidar nunca. Y entonces, esto te lo comparto así, de mi corazón. Me la pasé llorando de inicio a fin. Y entonces, una de las cosas que yo tuve que reconocer y que yo le expresaba
a mi psicóloga, que es cristiana, y yo le decía, yo ya no quiero ir a la iglesia. Le digo, pero dije, sé que Dios es real. Eso me han enseñado mis padres. Sé que Dios existe. Y sé que Dios demanda el congregarnos. Entonces necesito sanar esto, porque no pienso dejar de congregarme, pero estoy batallando con esto. Y a causa de esas situaciones, la relación se fracturó con mis padres. Y entonces le dije, quiero estas dos cosas: sanar esta cuestión de mi herida, regresar con este gozo, disfrutar la iglesia otra vez. Dije, pero también me importa mucho restaurar la relación. Y entonces fue todo un proceso. Para no hacerte la historia larga, hubo un momento en el que yo me acerqué con ambos, y entonces fue una plática muy, muy honesta, en la que les dije, ¿sabes qué? Está pasando esta situación, está pasando estas circunstancias, pasaron estas cosas, y esto me lastimó, y esto de tu parte también me hirió, y yo acepto también mi error en estas cosas que yo hice durante el proceso. Y fue una plática tan honesta y transparente, que ambos nos pedimos perdón y ambos sanamos la relación. Y este proceso de sanidad no es que ocurra en una administración, no es que ocurra en un evento de padres e hijos, porque a veces se esperan incluso a que haya estos eventos y es como, bueno, pues cuando el pastor convoque a eventos, ahí le pido perdón. O sea, no. Y entonces empezamos a hacer ejercicios intencionales, porque el propósito es que cuando tú restauras una relación, tienes que hacer ejercicios intencionales. Él se acercaba conmigo, me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está esta situación? Y entonces de repente nos íbamos a comer, de repente nos íbamos a desayunar, de repente salía con mi mamá, y había estos ejercicios intencionales por cuidar la relación. Lo maravilloso de todo esto, a pesar de que fue un momento difícil, fue que dejó él una puerta abierta. Y entonces, hace tiempo que pasó cierta circunstancia, yo tuve la confianza de acercarme y no esperarme, porque la primera ocasión me esperé. La primera ocasión entendí que habían sido tantas heridas que guardé y que en un momento pues explotaron. Pero esta segunda vez dije, no, me voy a acercar. Y me acerqué y se lo comenté, y él tuvo la disposición de escucharme y de defenderme. Y entonces ayer nos fuimos a tomar un café y platicábamos de toda esta situación y decíamos, ¿sabes qué? O sea, finalmente ayudó porque tengo la confianza de acercarme con él y platicarle lo que me lastime, lo que me hiera, y no necesariamente que él lo haga. O sea, a veces hay circunstancias que pasan alrededor y que te pueden estar lastimando, pero yo tener la confianza de que él, como mi papá, va a estar para mí, me va a defender, me va a escuchar, me va a cuidar. Y entonces platicábamos y decíamos, a pesar de que fue un momento difícil, la relación está mejor. Porque el propósito de restaurar, cuando tú como papá tienes que tener esta disposición y esta apertura de escuchar a tus hijos. Pero tu hijo, cuando quieras hablar y ser honesto con tu papá, no es para obtener algo, es para restaurar la relación. Cuando yo me acerqué, no me acerqué con el fin de obtener y que él hiciera lo que yo quisiera. Era el objetivo y el propósito de restaurar la relación. Entonces tampoco caigan en este error los hijos de decir, es que si tú no me dejas salir con este chavo, me estás lastimando. No, yo no dije eso. Si Areli dijo que si a mí me lastima, tengo que decir no se responde en base a caprichos y berrinches. El propósito es restaurar la relación. Y entonces finalmente hablamos y restauramos la relación. Pero algo que aprendí al final del proceso y que agradecí profundamente fue toda esta enseñanza que recibí, porque ellos han hecho un buen trabajo.
Ellos han hecho un gran trabajo en el punto de enseñarnos, de tener a sus hijos sirviendo en el camino de Dios, cada uno con sus llamados, con sus ministerios, con sus talentos. Y entonces al final algo que entendí fue que si yo no hubiera tenido este soporte, la herida definitivamente me hubiera tragado. Pero el tener este soporte fue lo que me dijo, ¿sabes qué? O sea, fui honesta y dije, no quiero ir, ya no quiero. Pero sé, esto fue lo que me enseñaron, que no dejara de congregarme. Desde que somos niños íbamos, lloviera, truene, haya relámpagos, íbamos con muchas chamarras, con muchas cobijas a los evangelismos. Antes de que ellos fueran pastores, siempre hemos dado la milla extra. Esto es lo que me enseñaron, esta es mi fe. Y sé que lo que yo estoy pensando en este momento no va de acuerdo a lo que ellos me enseñaron, pero entonces quiero restaurar la relación. Entonces, que nosotros podamos tener esta disposición de restaurar relaciones. El perdón produce reconciliación. Malaquías 4:6 es un versículo muy conocido. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El orgullo suele ser el gran obstáculo para la reconciliación familiar. El orgullo humano quiere ganar antes que reconciliarse y quiere tener la razón antes que amar. El orgullo quiere tener la razón antes de amar a la persona. El orgullo quiere ganar antes que reconciliarse. Que nosotros este día podamos dejar ese orgullo y ser capaces de pedir perdón. Y tú como papá, que seas capaz también de pedir perdón. Hablar no para obtener lo que quieres, sino con el propósito de que gane la familia. También no ser esa Rebeca que solapó a Jacob, porque vemos, yo me sorprendo de todo lo que hacía esta Rebeca con Jacob y decía, pues si está mal el otro, y ahí va la otra a solaparle, y todavía dice en un versículo, y que la maldición tuya caiga sobre mí. O sea, este grado de locura de Rebeca. Pero las heridas, no todas las heridas se ven iguales. No le estés solapando las heridas a tus hijos. Es que pastor tiene tarea. Tú sabes que no tiene tarea. Tú sabes que la realidad es que no quiere venir a la iglesia. Pero le estás creando una herida. ¿Qué herida, pastor? Una herida de autosuficiencia, en el que él no va a buscar a Dios porque no lo necesita y porque tú no le estorbaste para que lo buscara. Y entonces él va a creer que todo lo que tiene se lo ganó y no va a depender nunca de Dios. Cuando tú solapas estas cosas a tus hijos, estás creando también heridas y los estás alejando del propósito de Dios. No sean tampoco esa Rebeca que solape. Estórbales para que busquen a Dios. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Y todo esto que te contamos es para que tú entiendas que en todas las familias puede haber momentos difíciles. Y algo que Dios ponía en mi corazón era esta parte en la que sentía que había muchos padres que están cargando con heridas. Que hay heridas de abuso, que hay heridas de violencia, que hay heridas de ausencia de un padre, de una madre, que hay algo que jamás te atreviste a contarle a tus papás por temor de cómo reaccionaran, por temor de que te iban a criticar, de que no te iban a defender, y has cargado con esa herida y está en ese talón que piensas que nadie ve, que piensas que has ocultado tan bien todos estos años. Pero este es el momento en el que Cristo puede sanar toda herida. Tal vez no tuviste el mejor ejemplo de un papá, de una mamá, pero conociste a Dios, que es un buen padre, es un buen pastor, y que a pesar de no tener este ejemplo tal vez en tu familia de un buen papá, de una buena mamá,
Cristo puede modelar perfectamente esa paternidad que te hizo falta. Entonces a mí me gustaría orar por ti. Si tú eres esa persona que tiene todavía estas heridas y dice, ¿sabes qué? Nadie las sabe. No, pero Dios sí. Y Dios quiere regalarte este día la sanidad, porque necesitas ser una madre sana y un papá sano para amar a tus hijos. Tus hijos se merecen unos papás sanos. Entonces, si hay algo, una herida, algo que ha dolido, algo que has callado, yo te invito a que pases. O incluso si hay una fractura de relación. A veces tú puedes creer que todo está bien. A veces tú puedes creer que nunca pasa nada. Pero tú no sabes lo que pasa en el corazón de tus hijos muchas veces. Y puede haber ahí una fractura. Pero Dios nos ha llamado a reconciliarnos. Dios nos ha llamado a perdonar. Dios nos ha llamado a restaurar relaciones. Y la primera relación sana tiene que ser la de la familia. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos y dejas que Dios te ministre este día? Que en los próximos días sea Dios hablando a nuestros corazones. Porque no vamos a poder edificar familias fuertes si no somos sanos. Pero la sanidad es un proceso. Como te dije, no es algo que sucede en este servicio, en un culto. No, es un proceso. Cuida la relación que tienes con tus hijos. Restaura aquellas que están rotas. Sana aquellas heridas. Necesitamos una iglesia sana. Necesitamos que en este lugar haya ejemplos de padres sanos. Porque van a venir tal vez el día de mañana jóvenes que tengan esta herida, que tengan esta ausencia de padres, que aquí puedan encontrar padres también. Y tampoco crean que el pastor y yo estamos mal, estamos bien. Estamos bien. La relación mejoró muchísimo. Porque el punto no es también que la relación vuelva a ser como antes. No, la relación tiene que ser mejor. La relación tiene que ser mejor. Siempre busca restaurar las relaciones y más con tus papás. Aun cuando te pelees con ellos, aun cuando discutas, aun cuando no opinen lo mismo, son tus papás. Y tienes que vivir en esa restauración. Que gane siempre la familia. No le demos al enemigo la oportunidad de tomar el talón. Que gane siempre la familia. Que ganen los padres, que ganen los hijos. Que haya esta cercanía, este amor. Ya en otra prédica tal vez él cuente su versión, ya que él me quema a mí ahora.